pero esta última es más abarcadora, diría yo, que las instituciones políticas, en la medida en que éstas son obligatorias y las conductas de inspiración laica son más naturales y espontáneas, podría decirse instintivas y no deliberadas. Claro que esta transformación profunda del pueblo mexicano está vinculada a las principales luchas políticas y sociales de nuestra historia, a la independencia y a la reforma y a la revolución de 1910. Como ustedes saben bien, cada uno de estos movimientos significó un avance profundo del pueblo hacia su liberación de determinadas clases sociales explotadoras, de poderes extranjeros que habían liquidado nuestra independencia y, por supuesto, de instituciones y creencias confesionales y opresivas, que son el polo opuesto de la cultura y de la vida fundadas en el laicismo. Sí, la independencia de España, pero los libertadores en México y en América Latina pertenecieron a la gran cepa del pensamiento moderno de la Ilustración, cuyas ideas fueron piedra angular de la independencia. La idea se aplica con mayor razón a la reforma en México, que fue específicamente la batalla que se dio en contra de la influencia abusiva de la Iglesia y los privilegios eclesiásticos, en contra de un poder que se veía a sí mismo no solo como moral o religioso, como pastoral, sino como poder político y económico capaz de moldear el destino de la nación. Las leyes de reforma, con la desamortización de los bienes del clero, entre otras medidas, aseguraron nuevas dimensiones a la libertad de los mexicanos y acotaron severamente las prerrogativas de que gozaban la Iglesia y el clero, que se veían a sí mismas más como órganos de poder político y económico que como organismos con vocación pastoral. Los conservadores de la época y la Iglesia, aliados, que fueron inclusive capaces de convocar a un príncipe extranjero, reunían una tremenda fuerza política y económica que se aplicaba al control de las conciencias y las almas, y además al destino mundano del país. La revolución de 1910, aunque con muchas otras consecuencias en el aspecto económico, político y social, continúa y profundiza la batalla en contra del espíritu y de los organismos confesionales y reaccionarios, en la medida que seguían siendo custodia de intereses y privilegios concentrados y políticamente profundamente conservadores. Son batallas que a los ojos de muchos estaban definitivamente ganadas, y pienso que es así, pero todo indica que la lucha por preservar las conquistas de la reforma y del laicismo ha de seguir librándose, como tantas veces en la historia, en que nunca se cancelan definitivamente los ciclos, sino que estos regresan neciamente. Los últimos sexenios de nuestra historia política, para relativa sorpresa nuestra, nos han mostrado que aún deberán librarse fuertes batallas en favor de la secularización y del carácter laico de la vida social y política. Entiendo por una cultura, una política y una sociedad secularizadas aquellas que han conquistado su autonomía en relación con la religión, que son autónomas y normalmente el resultado de un largo proceso histórico
en todos los ámbitos de la vida, la cultura, los ordenamientos políticos y sociales, los modos de pensar y vivir, las ideas y las costumbres. En los últimos años, y aún en las últimas semanas, en México, el real o supuesto triunfo electoral de las derechas confesionales y el reconocimiento político a las iglesias ha revivido y actualizado viejas pugnas, en primer lugar, entre liberales y conservadores, siendo evidente que los conservadores continúan teniendo importante influencia en el país. No digo de ninguna manera que sean los victoriosos, pero sí que tienen importante capacidad de difusión y autoridad, sobre todo en ciertos círculos sociales. Me atrevo a decir que en realidad uno de los grandes problemas nacionales en materia de educación, ciencia y cultura es el de esta batalla aún inconclusa por un verdadero Estado laico, por una real secularización de la cultura, de la educación y de la vida, que vuelve hoy a ser objetivo apetitoso de control por parte de los círculos reaccionarios del país y por el clero mismo, desde luego en sus más altas, sobre todo en aquel de las más altas jerarquías. Hace siglo y medio, como dijimos, se atrevieron a convocar a un príncipe extranjero para derrocar a las instituciones republicanas recién fundadas. Hoy, en apoyo de sus argumentos, apelan y traen al país las ideas del mismo Papa Benedicto y plantean, al menos potencialmente, una ruptura mayor de la sociedad. Hace unos cuantos días, el rector Ramón de la Fuente afirmó que una democracia es laica o no es democracia, añadiendo, si la transcripción de prensa es correcta, que la Constitución de 1857 nos permite encontrarnos nuevamente con esa referencia fundamental del Estado laico mexicano, de la separación entre la Iglesia y el Estado. A propósito de la actual polémica sobre la despenalización del aborto, habría agregado el doctor de la Fuente que difícilmente podríamos encontrar una mejor oportunidad en los 150 años desde la Constitución de 57 para acá, para encontrarnos con este conjunto de elementos. El imprescindible y con frecuencia acertado Carlos Monsiváis, después de quejarse con agudeza de la carencia de ideas en la última competencia electoral, dijo que en el contexto de este páramo político e ideológico, la separación entre la Iglesia y el Estado, el laicismo y la educación pública resultan extremadamente importantes. En una intervención académica, resumió en una frase el núcleo de la confrontación histórica en México entre progresistas y conservadores. Señaló, el Estado laico conlleva obligadamente la ética republicana, que sin negar en lo mínimo el papel de las religiones como espacio de formación de valores, deposita en la educación y en las leyes los principios éticos de la sociedad no teocrática. Permítanme mencionar también alguna idea sobre el particular de Mario Vargas Llosa, tan gran novelista y tan distante del que esto escribe en muchos aspectos de la materia política, social y económica. Escribió Vargas Llosa no hace demasiado tiempo. Requisito primero e irrevocable de una sociedad democrática es el carácter laico del Estado.
su total independencia frente a las instituciones eclesiásticas, única manera que tiene aquel de garantizar la vigencia del interés común por sobre los intereses particulares y la libertad absoluta de creencias y prácticas religiosas a los ciudadanos sin privilegios ni discriminaciones de ningún orden. Una de las más grandes conquistas de la modernidad, sigue diciendo Vargas Llosa, fue el laicismo o el laicismo. Cuando en el siglo XIX se estableció la escuela pública laica, se dio un paso formidable hacia la creación de una sociedad abierta, estimulante para la investigación científica y la creatividad artística, para la coexistencia plural de ideas, sistemas filosóficos, corrientes estéticas, desarrollo del espíritu crítico y también, como no, de un espiritualismo profundo. Porque es un gran error creer que un Estado neutral en materia religiosa y una escuela pública laica atentan contra la supervivencia de la religión en la sociedad civil. Y todavía permítanme otra mención, la última, ahora de Norberto Bobbio, ya mencionado por Gilberto Guevara, el gran filósofo italiano de la política, que nos dice: la laicidad, el espíritu laico, no es en sí mismo una nueva cultura, sino la condición para la convivencia de todas las posibles culturas. La laicidad expresa más bien un método que un contenido. La laicidad no puede ser, por lo tanto, una posición metafísica, religiosa o antirreligiosa, sino una metodología de convivencia entre todas las posiciones. Así, debemos decir que el entendimiento frecuente de la laicidad como una forma de ateísmo o agnosticismo tolerante es en realidad contradictorio con el espíritu laico como espíritu de mediación civil en los términos que nos ha dicho Bobbio. La laicidad de los poderes públicos no niega, sino que presupone y aún estimula la pluralidad de creencias y convicciones en la ciudadanía, y tampoco niega, sino que supone la libertad de crítica, la competencia intelectual entre diferentes ideas e ideologías, postulados políticos y opciones filosóficas. Debe repetirse incansablemente: el Estado y la sociedad contemporáneos, en todas sus dimensiones, se sustentan en la educación. En México debieran también sustentarse en las leyes del Estado laico, que por lo pronto ha perdido terreno en cuanto a la proliferación de las universidades y escuelas en el fondo confesionales, y en que lo público ha perdido terreno frente a lo privado. La llamada crisis actual del Estado mexicano tiene una de sus causas principales en la destrucción conceptual y material del sistema educativo nacional, precisamente sobre las bases de laicidad y publicidad a que nos referimos. Desde hace por lo menos 25 años se ha asumido una filosofía de lo público que, en verdad, resalta lo privado y minimiza lo público propiamente dicho. Es decir, enfatiza la preeminencia de los intercambios privados y del mercado como referente fundamental, abandonándose la responsabilidad pública de educar y de representar realmente el interés general, la voluntad de todos, a la sociedad entera. Para invocar una figura literaria bien conocida, el principio orwelliano
del Gran Hermano se ha interpretado, con razón, como la presencia omnipotente del Estado totalitario que destruye la intimidad de lo privado, que controla al individuo que recibe toda la información imaginable y las instrucciones de una sola fuente, el Big Brother, controlador de voluntades y conciencias. Ahora, en vista de la creciente educación en manos privadas y de los monopolios de los más importantes canales de información y comunicación, la situación se ha modificado de raíz hasta llegar a su significado contrario. En la actualidad es el interés privado el que condiciona, informa, orienta e impone. El Big Brother, nada caritativo, ya no es el leviatán público, como quería Orwell, sino que se identifica con el interés privado y mercantil. Resulta el criterio de lo privado, el interés particular, el elemento determinante de conciencias y conductas. Esto sin mencionar que desde hace 25 años, que desde hace medio siglo, cuando menos, hemos sido testigos del abandono financiero y material de la educación pública. Las políticas y prácticas educativas han sido subordinadas a los requerimientos exenales de los grupos en el poder sin una idea de conjunto y de largo plazo. Y peor aún, han estado sometidas en buena medida a los intereses de la burocracia sindical corrupta y aún criminal enquistada en la organización gremial de los trabajadores de la educación. Algunos han dicho que la crisis del Estado mexicano en torno a la educación pública es una crisis filosófica o moral que antecede incluso al estrangulamiento financiero y material. El hecho es que la educación dejó de ser un componente central de las estrategias de construcción nacional y de desarrollo. En definitiva, el abandono estatal de la educación no fue accidental, sino que constituye, de hecho, un proyecto de privatización del sistema educativo, de subordinación de los sistemas educativos al mercado. El resultado ha sido el de una mayor polarización y estratificación del acceso a la educación y un componente fundamental de la creciente desigualdad en nuestro país. Ante la ofensiva sostenida por las viejas y nuevas derechas mexicanas y frente a la preeminencia de los grupos económicos que proclaman al mercado como regulador esencial de la vida y de las relaciones sociales, la defensa del Estado laico y de la educación pública adquieren relevancia estratégica. Como en el siglo XIX, la educación vuelve a ser hoy uno de los grandes temas y espacios de la confrontación. Los discursos electorales, sin embargo, parecen insuficientes para localizar este y otros temas medulares de la disputa nacional en el ámbito de la política, la economía, la cultura y las relaciones sociales. La defensa del Estado laico y la reconstrucción de la educación pública deben ser entonces una causa fundamental y una responsabilidad esencial de la sociedad mexicana en su conjunto. Es imprescindible rescatar a la laicidad en aquello que la hace verdaderamente valiosa y nos permite reconsiderar los fundamentos
de todo lo político. La democracia como fórmula de convivencia que hace de la ciudadanía y no de la sangre o de la fe religiosa su piedra fundamental. Pero hay que decirlo con todas sus letras. En México está en marcha nuevamente el ataque en contra del Estado laico por parte de los partidos políticos, los responsables de determinados puestos de gobierno, incluso por grupos de militantes fascistas que se esconden tras el disfraz religioso y, como ahora se ve claramente, por parte de la alta jerarquía católica y grupos afines, formales e informales.